Shalom. Vamos a continuar con nuestros estudios de las Parshiot. Esta semana estamos revisando la Parashá Korach y nos quedamos en la tercera aliyá, que va del capítulo 16, versículo 20. Vamos a terminar con el capítulo 16, empezamos el capítulo 17 y llegamos al versículo número 8. Leemos en la Torá. Habla Adonai a Moshe y a Aarón diciendo: sepárense de esta congregación porque los exterminaré en un momento. Y cayeron sobre sus rostros y dijeron: Elohim, Jehová de los espíritus de toda carne, ¿acaso porque un hombre pecare sobre toda la congregación te enfurecerás? Habla Adonai a Moshe diciendo, habla a la congregación diciendo: suban de alrededor de la morada de Korach, Datán y Abirán. Se levantó Moshe y fue a Datán y Abirán, y fueron detrás de los ancianos de Israel. Y habló a la congregación diciendo: apártense ahora de las tiendas de estos hombres malvados, y no toquen nada que sea de ellos, para que no sean castigados por los pecados de ellos. Se apartaron de la morada de Korach, Datán y Abirán por alrededor, y Datán y Abirán salieron y se pararon a la entrada de sus tiendas, con sus mujeres, sus hijos y sus bebés. Entonces dijo Moshe: con esto sabrán que Adonai me ha enviado para hacer todos estos hechos, y no por mi voluntad. Si como muere cualquier persona mueren estos, o como se destina a cualquier persona se les destina a ellos, entonces Adonai no me ha enviado. Pero si una creación especial creare a Adonai y abriere la tierra a su boca y los tragare junto con todo lo que es de ellos, bajando vivos al sepulcro, entonces sabrán que irritaron estos hombres a Adonai. Sucedió que cuando hubo acabado de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra a su boca y tragó a ellos, a sus casas, a todas las personas que estaban con Korach y a todo su patrimonio. Descendieron estos y todo lo que era de ellos, vivos al abismo, los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel que estaba alrededor de ellos huyeron a causa del estruendo, porque dijeron: no sea que nos trague la tierra. Y un fuego salió enviado de Adonai y consumió a los 250 hombres que ofrecían Ketoret. Habló Adonai a Moshe diciendo: di a Elazar ben Aarón Cohen que levante los braseros de entre los quemados y al fuego de los braseros lo arroje, porque fueron consagrados. A los braseros de estos pecadores contra sus propias almas los harán láminas extendidas para cubrir el Mizbeach, porque fueron acercados delante de Adonai. Se hicieron Kedoshim y serán por señal para los Bene Israel. Entonces tomó Elazar HaKohen los braseros de cobre que habían acercado los que habían sido quemados y los laminaron para cobertura del Mizbeach, por recuerdo para los Bene Israel, para que no se acerque un hombre extraño que no es el de la descendencia de Aarón a quemar Ketoret delante de Adonai, y que no sea como Korach y su congregación, tal como había hablado Adonai por medio de Moshe sobre él. Se quejó toda la congregación de los Bene Israel al otro día contra Moshe y contra Aarón diciendo: ustedes están matando al pueblo de Adonai. Sucedió cuando se reunió la congregación contra Moshe y contra Aarón, que miraron hacia el Ohel Moed, y he aquí había cubierto la nube y se vio el honor de Adonai. Entonces vinieron Moshe y Aarón delante del Ohel Moed. La tercera aliyá continúa aclarando la situación de la rebeldía de Korach, quien quería ejercer el ministerio o el servicio de la Kehuná. Consideraba que tenía derecho, pues todo Israel es un sacerdote delante de Hashem. Pero este mérito lo quería él, la oposición de Aarón la quería llevar él, consideraba que era justo que así fuera. Sin embargo, pues esto es rebeldía. Así entonces, que llega el momento en el cual hay que ponerse una
un ritual para definir quién es el que en verdad ha sido elegido por Hashem para hacer tal cosa, tal acto. Y el acto y ritual que se emplea para esto es el del Ketoret. El Ketoret, que es un elemento que en los rituales es muy importante delante de Hashem. Así que después de un día de preparativos se lleva a cabo el ritual de Ketoret, haciendo cada uno su propio incensario. Se presentan estos 250 hombres con sus incensarios y con su Ketoret al otro día delante del Ohel Moed. La situación obviamente fue castigar de inmediato a Hashem, ni siquiera empezar el rito, castigar de inmediato a Hashem a estos hombres. Un fuego que sale del altar los quema, los consume, y con eso mueren, y va a quedar demostrado que Hashem ha elegido, pues los otros han desaparecido. También luego hay por parte de Moshe Rabbeinu un acto que demuestra que todo el castigo viene del cielo y no es un castigo que Moshe está ejerciendo. Al momento en el cual estos hombres son tragados por la tierra, después de que Moshe está mencionando precisamente esto, estos son tragados, son llevados, como dice el dicho, vivos al entierro. Los incensarios que quedan del ritual, siendo que el fuego de Hashem quemó a estos hombres y fue ocupado el fuego del altar en estos incensarios, en ese momento los incensarios, cada uno de ellos, todos y cada uno de ellos quedan consagrados a Hashem. Se arrojan al fuego y se laminan. Una vez que se funden en el fuego, se recoge y se laminan, y esa lámina va a laminar el Mizbeach, el altar, como un testimonio de la rebeldía de este caso. Nos damos cuenta que la rebeldía ha surgido en el pueblo de Israel después del acontecimiento de los Meraglim. Ocurrió también la rebeldía de este hombre en Shabbat. Ocurrió la rebeldía de este pueblo, cuando, a pesar de que Hashem había dado la orden de que ya no suban a la tierra de Canaán, de todos modos lo hicieron. Una vez más hay aquí una rebeldía con los rebeldes de Korah. Y una vez que son castigados estos hombres rebeldes, vuelve a rebelarse el pueblo. La rebelión es algo difícil de parar. La rebeldía es una autojustificación de los hechos. Considera que uno tiene cierta estatura, cierto nivel, cierto conocimiento dentro del pueblo de Israel, y luego entonces la autoridad no lo está haciendo de forma correcta. De ahí comienza uno a generar ciertas opiniones, se pone en rebeldía contra la autoridad. Lo hace siempre hablando, uno a espaldas del liderazgo, uno de frente al liderazgo, otro de frente al liderazgo. Aquí la situación es que considera a la persona que puede hacerlo mejor que el líder que actualmente se encuentra en esa posición. Esa es la razón de la rebeldía. Cuando nosotros, en lugar de someternos a Hashem, y cómo es el sometimiento que tenemos delante de Hashem, nos sometemos a Hashem a través de las autoridades que tenemos, que son los líderes que nos llevan y nos hacen caminar. Cada tribu tiene un líder y se obedece a cada uno de esos líderes. Cada tribu tiene un príncipe.
Cada tribu tiene jefes de centenas, de 50, de acuerdo a lo que estableció Moshe y el consejo de Yitro. Así que cada comunidad, por muy pequeña que sea, tiene un líder. Y ese líder debe de ser respetado. Efectivamente, siempre dentro del pueblo hay personas que son de mayor conocimiento que el liderazgo. Pero Hashem ha puesto los líderes. Y esta es la mejor forma en mantenernos sujetos. No siempre el más entendido es el líder, porque la comunidad y el pueblo de Israel no se maneja, no se liderea con conocimiento, sino con temor y servicio a Hashem. Esa es la razón por la cual se guía el pueblo. Esto no es fácil de tabular, no es fácil de medir. Entonces siempre los más listos, entre comillas, no teniendo temor de Hashem, pero sí confiando en su sabiduría, que ya raya en la vanidad, en el ego, es la que produce finalmente la rebeldía. Así que tengamos mucho cuidado, es muy sutil la rebeldía en todos. Así que tengamos mucho cuidado y conduzcámonos siempre con temor y servicio a Hashem. Nos vemos para la cuarta aliyá. Shalom.